Bueno, vamos a solucionar este circuito. Noten que este circuito tiene una fuente de corriente, una resistencia R1 que está en serie y dos resistencias R2 y R3 en paralelo, y eso en serie con R1. Nos están pidiendo para este caso la corriente en la resistencia 3, la corriente que pasa por aquí, voltaje en R1, que es el voltaje en esta resistencia de acá, y el voltaje que se quedaría en las terminales de la fuente de corriente. Entonces voy a resolverlo en este mismo orden, y en este mismo orden que está, lo primero que tendría que hallar es IR3. Ahora, IR3 es esta corriente, y teniendo en cuenta que tengo estas dos resistencias en serie, yo lo que tendría que saber es cuál es la corriente que entra a este paralelo para poder aplicar un divisor de corriente. Pero de hecho esta corriente yo la conozco, es la corriente de la fuente. Entonces yo, para calcular la corriente de la resistencia 3, tendría que decir que eso es la corriente de la fuente, porque esa es la corriente que le está llegando a este paralelo a través de R1, por la resistencia que no me interesa. En este caso la que no me interesa es la 2, y abajo entonces pondré la sumatoria de las dos resistencias. Esto lo puedo hacer específicamente porque es dos resistencias en paralelo. Si fuesen tres resistencias en paralelo, me tocaría aplicar otra fórmula para el divisor de corriente, pero esta por lo pronto, ya que son solamente dos funciones. Entonces la corriente de la fuente sería 1.5 por 10 a la menos 3 amperios multiplicado a R2, que son 20K, o sea, por 10 a la 3 ohmios. No hay que olvidar las dimensiones físicas, ohmios, dividido 20 por 10 a la 3 ohmios sumado a 30 por 10 a la 3 ohmios. Eso nos da, ya que tenemos aquí una hojita de Excel, vamos a hacer ese cálculo. Entonces sería 1.5 e a la menos 3 multiplicado por 20 e a la 3, y eso estaría dividido entre 20 e a la 3 más 30 e a la 3. Eso nos da 6 por 10 a la menos 4. Si corro la coma a la izquierda, entonces sería 0.6 por 10 a la menos 3. Como la corrí a la izquierda, tendría que sumarle 1 al exponente. Entonces vamos a decir que eso es 6 por 10 a la menos 4 amperios. Otra forma de escribirlo, y teniendo en cuenta que si incrementamos el número de decimales sigue siendo 0, entonces también podríamos decir que esos son 600 por 10 a la menos 6 amperios. Noten que lo que hice fue que aquí corrí la coma 2 pasos a la derecha. 2 pasos a la derecha es restarle 2, quedaría la menos 6. Y 600 por 10 a la menos 6 es lo mismo que decir 600 microamperios. Entonces lo que le está llegando a la resistencia 3, por consecuencia de esta fuente de 1.5 miliamperios, y que están estas dos resistencias 2 y 3 en paralelo, y que lo que le está llegando es la corriente de la fuente, ya que R1 está en serie, son 600 microamperios, o 600 por 10 a la menos 6, o 6 por 10 a la menos 4, cualquiera de las respuestas es correcta. Lo otro es que nos piden el voltaje de la resistencia 1. Ahora, como ya hemos dicho que la corriente a través de la resistencia 1 es la misma corriente de la fuente, entonces yo podría aplicar ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje en la resistencia 1 no va a ser más que la corriente, que ya dijimos que en este caso es de la fuente, multiplicado por la resistencia 1. La corriente de la fuente es 1.5 miliamperios, como ya lo dijimos,
multiplicado por R1, que es 10 kiloohmios. Por lo tanto, eso nos va a dar que el voltaje en la resistencia 1 va a ser de 15 voltios. Lo comprobaremos acá con la hoja de cálculo solo por diversión. Eso da 15 voltios, 1.5 e a la menos 3 multiplicado por 10 e a la 3, lo cual efectivamente 1.5 por 10 a la 1. Corre la coma un pasito a la derecha y entonces le restas 1, quedaría 15 por 10 a la 0, o sea 15 voltios. Hemos resuelto así el voltaje en la resistencia 1. Ahora, para hallar el voltaje que se queda en el voltaje en las terminales de la fuente de corriente BS sería este, el voltaje que se queda en esta fuente de corriente, pero entonces yo no tengo forma de calcularlo de forma directa, así que lo que voy a hacer es simplificar el circuito a una resistencia equivalente y luego con ley de Ohm lo voy a calcular. Así que lo primero que debo hacer es redibujar el circuito diciendo que R1 queda en serie con una resistencia que llamaremos RA, que no es más que, noten que es R2 en serie con R3, perdón, en paralelo, entonces sería R2 en paralelo con R3. R2 ya vimos que es 20K y R3 es 30K, entonces como son solo dos resistencias, yo podría decir R2 por R3 sobre R2 más R3. Esto da 20 kiloohmios multiplicado a 30 kiloohmios dividido 20 kiloohmios más 30 kiloohmios. Eso nos va a dar como resultado, vamos a hacer el calculito aquí en esta hoja de Excel, eso nos va a dar 20 a la 3 multiplicado 30 a la 3 dividido 20 y 30, 50 a la 3, lo cual nos da como resultado 20 a la 3 multiplicado 30 a la 3 entre 50 a la 3 nos da 12 por 10 a la menos a la más 4. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a correr la coma un pasito a la derecha, 1.2 por 10 a la 4. Entonces lo que vamos a hacer es correr la coma un pasito a la derecha y entonces eso sería 12 por 10 a la 3. Es decir, eso sería 12 kiloohmios. Siendo así, yo puedo redibujar este circuito ahora como si fuera un circuito con una sola resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente no sería más que R1 en serie con RA. R1, noten que es 10 kiloohmios, entonces esto sería 10 kiloohmios sumado a RA, que es 12 kiloohmios, lo cual nos da 22 kiloohmios. Teniendo en cuenta que ese es el valor de la resistencia equivalente, entonces ya yo puedo decir el voltaje en la fuente va a ser igual a la corriente de la fuente por la resistencia equivalente de todo el circuito. La corriente de la fuente, como ya lo dijimos, es 1.5 miliamperios, multiplicado por 22 kiloohmios. Eso da como resultado, vamos a por diversión hacer el calculito aquí, sería 1.5 a la menos 3 multiplicado por 12 a la 3. Noten que lo que va a ocurrir es que los exponentes se van a anular y sería 1.5 por 12.
y 1 por 5 por 12 da 18. Noten que dicen 1.8 por 10 a la 1, pues entonces corremosla como un pasito a la derecha, restas 1 y sería 18 por 10 a la 0, o sea 18. Entonces el voltaje de la fuente va a ser igual a 18 voltios. ¿Por qué? Porque amperios multiplicado por ohmios da voltios.